Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos haciendo nuestro camino siempre desde el libro de San Mateo, nuestro curso bíblico de todos los días. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hemos entrado en este capítulo 3 de San Mateo con una introducción general de lo que significa el entender la tradición, lo que significa entender la comunidad, de lo que significa hacer todo un camino, entonces, ¿verdad?, de la misma comunidad. Cómo va interpretando y va entendiendo esa primera fase, ¿verdad?, que tuvo y que estuvo viviendo al estar directamente con Jesús de Nazaret. Ahora se encuentra en una segunda fase, digámoslo así, ¿verdad? Es un segundo tiempo en que la comunidad, ya sin la presencia de Jesús físicamente, sí en el espíritu y resucitado, les anima, les fortalece, ellos reflexionan y entienden que verdaderamente en ese Jesús de Nazaret, que tiene una vida pública simplemente de 3 años, pero en esos 3 años cambió la historia, cambió el mundo. Él entonces demostró allí, ¿verdad? O sea, que vivió intensamente su vida. Es interesante. En 3 años Jesús cambia el mundo, cambia la historia. Dios entonces que se encarna, Dios que entra, tiene toda una vida oculta, pero después entonces a los 30 años en que Jesús justamente, esto es según la tradición, ¿verdad? Esto es según lo que encontramos nosotros aquí escrito y que más o menos podemos interpretar, que tiene todo un significado también dentro de la Biblia. Y entonces nos encontramos con esto de el bautismo de Jesús, ¿verdad?, según San Mateo. Vamos a leer un poco este capítulo 3 en que encontramos el elemento del bautismo, ¿verdad? Mateo capítulo 3. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.
Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan le dijo: «Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de un fuego inextinguible». Bueno, se dan cuenta, este capítulo 3 del 1 hasta el 12. Es interesante que nos habla un poco la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces es una preparación, es una parte narrativa. Y después de esto ya vendrá el bautismo como tal. Leemos un poco a continuación, ¿verdad? Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Entonces, queridos amigos, aquí entonces nosotros nos encontramos ante lo que le llamamos todo el capítulo 3, ¿verdad? Que es entonces el bautismo del Señor. Pero primero hay toda una predicación, ¿verdad? Una parte narrativa en que aparece Juan el Bautista. Recordemos también que aquí hay otros problemas muy internos, ¿viste? Que tenemos que conocer. No podemos leer nomás la Biblia sin saber qué es lo que hay por detrás. Aquí nosotros tenemos también la famosa dificultad que, como todos estaban con esa angustia, ¿verdad? Ante situaciones tan difíciles que vivía la sociedad y la religión del judaísmo en ese tiempo, ellos que están esperando al Mesías, ellos que están esperando al David que tiene que volver, al David que tiene que poner entonces en orden los límites, hacer que ese reino se restablezca, el reino de David. Entonces, por eso es que encontramos en esta presentación de Juan el Bautista también, y que lo consideran a él mismo, también lo consideran como Mesías. Ciertamente que aquí nosotros encontramos, ante esta controversia y esta dificultad de las comunidades, encontramos una respuesta. Es decir, aquí nosotros le vamos a presentar al verdadero Mesías, que es Jesús. Pero con eso no es que la comunidad cristiana le da, como decimos nosotros, una patada, ¿verdad? Y lo saca a Juan el Bautista de escena. No, porque Juan el Bautista también tenía una fuerza que arrastraba a las multitudes, arrastraba a la gente. Entonces, por eso los discursos después que nosotros vamos viendo, entonces nos indican con una gran seriedad la importancia tanto de Juan el Bautista dentro, como se le presenta aquí, de una preparación para la llegada del mesianismo, o sea, del Mesías, la llegada verdaderamente de Jesús. Pero es un camino que se va presentando, y así poco a poco. Entonces, el autor sagrado y toda esa comunidad que reflexiona no desmerita la acción de Juan el Bautista, sino que lo va potenciando, pero lo va potenciando dirigiendo
hacia la persona de Jesús. Vamos a ver más detalles entonces en Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, díganme si no todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día creo que todos tenemos un poco de adicción al celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona, y realmente desarrollamos un tipo de adicción? Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones pues no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues hacen un daño a nuestra salud y aún así pues lo seguimos haciendo. Aún así seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa, ¿no? Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real y todos lo hemos experimentado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, ¿no? Eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso, por ejemplo, en el exceso en el consumo de alcohol o incluso la pornografía. Cuando nosotros la buscamos o nos sentimos inclinados hacia eso, a fin de cuentas siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene acarreando, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte ahora sí de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias, mi entorno, pueden condicionar mi comportamiento, ¿no? Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que si, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo, entonces probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decir, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento. Y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de fumar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y realizar comportamientos, ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento pues, para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento, pues quizá de contestar mis mensajes y conectar con otras personas. O si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizá fumar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es conscientemente ir cambiando estos hábitos, ¿no? El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno, entonces definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo, consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar, descubrir cuál es ese valor que está detrás
de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo, y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí, cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar, en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos y desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este comportamiento adictivo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y aquí vamos encontrando entonces la acción de Juan el Bautista, cómo presenta su teología, cómo entonces nos va mostrando este caminar de toda una tradición, de toda una comunidad, de toda una transmisión. Juan el Bautista, como les estaba diciendo, era un personaje muy reconocido. Es por eso que nosotros le encontramos aquí a Juan el Bautista en esta relación muy cercana también, ¿verdad?, con Jesús. Mejor dicho también, son dos comunidades, porque nosotros estamos releyendo la acción de Juan el Bautista y la acción de Jesús leyendo la Biblia, de elementos que sucedieron antiguamente, o sea, mucho tiempo después, o mejor dicho, antes, mucho tiempo antes de lo que nosotros tenemos en el después, es decir, en esta situación de la hora. Es la comunidad cristiana que va reflexionando, entonces estamos en un segundo momento. Y ante las controversias y dificultades que podrían surgir en esa comunidad cristiana, es como decir, como que hay dos bandos, uno que está con Juan el Bautista, el otro que está con Jesús de Nazaret. Y ante esa situación entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y tenemos que decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Qué es lo que vamos a asumir, verdad? Entonces, o nos vamos todos detrás del pensamiento de Juan el Bautista o vamos todos detrás del pensamiento de Jesús de Nazaret. Evidentemente que la comunidad que está escribiendo aquí es del pensamiento en que encuentran la realización plena del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Y por lo tanto, es una reflexión profunda en donde ellos descubren y dicen, dentro de la revelación, porque cuando ellos están escribiendo y están entendiendo esto, es Dios quien les va inspirando. ¿Pero desde dónde Dios les inspira? Desde su propia vida, desde su propia vida. Lo que ellos viven, la situación propia de cada comunidad. Y entonces así, queridos amigos, vamos entendiendo que se le presenta a Jesús, que es verdaderamente el Mesías, y se le presenta entonces al Bautista como el precursor. Pero esta es ya la reflexión posterior. Este es el fruto de un caminar y de una reflexión profunda de esa comunidad cristiana o judeo-cristiana que conoce muy bien el Antiguo Testamento y dice, bueno, se tiene que realizar ahora las promesas de Dios,
con la venida del Mesías. Bueno, pero después vamos a darnos cuenta entonces tantos cambios y cómo es que esta comunidad cristiana después va entendiendo que se realiza esto que nosotros estamos diciendo y esto que ellos estaban esperando, que es la llegada y la venida del Mesías. Porque ellos están esperando en un Mesías totalmente diverso de cómo se presenta Jesús. Bueno, entonces vamos a ver por eso Jesús y Juan, el bautismo. Entonces nosotros decíamos que este capítulo 3 lo que quiere hacer es introducirnos al personaje principal. El personaje principal es Jesús de Nazaret. Entonces Jesús es entonces el que está apareciendo aquí. Jesús es el que está entrando, ¿verdad? Aquí en esta realidad. Y como dijimos lógicamente, ya han pasado muchos años. Estamos en el año 70-80, ¿entienden? En el año 70-80. La tradición, es decir, la transmisión del mensaje y del evangelio es ahora, después de un cierto tiempo. Y por lo tanto Jesús es ahora un hombre y se viene a bautizar en el Jordán. Vamos a mirar entonces aquí. Un Jesús que viene ya posteriormente. Un Jesús que viene ya de grande. Entonces recordemos que estamos iniciando y vamos a ver entonces el sentido profundo del bautismo. Como dijimos en la introducción, en el curso anterior, el bautismo que aquí se está proclamando no es entonces simplemente por la cuestión del bautismo, como ese signo sacramental. No tomemos, por favor, de esta manera, porque caer en eso es caer en el fundamentalismo, ¿verdad? Porque entonces vamos a querer, para cada cosita que hagamos, vamos a querer encontrar, ¿verdad?, elementos que te pongan y que te aseguren como base, porque está escrito ahí, decimos, ¿verdad? Y no. Aquí entonces lo que vale para Jesús es el evangelio, la buena noticia, es la liberación del cautivo, es la liberación de aquel que se siente oprimido por sus culpas, por sus faltas. Entonces va mucho más allá. La Biblia no es un libro de casuísticas. Vuelvo a repetir para que entiendan bien. La Biblia no es un libro de casuísticas. ¿Qué quiere decir ser libro de casuísticas? En donde vos pones cada uno de los posibles ejemplos. Ejemplo con esto, ejemplo con esto, ejemplo con esto, ejemplo con esto. O sea, porque después siempre te va a faltar algún ejemplo que no va a coincidir con algún elemento de la práctica de la vida concreta de los cristianos, o sea, de los seguidores de Jesús. Entonces no puede ser un libro de casuística. Un libro entonces de tal caso o de tal caso o de tal caso. Como muchas veces, ¿verdad?, nosotros lo queremos hacer lastimosamente. Pero todo esto es lastimosamente también por la influencia protestante que ya hemos dicho tantas veces, ¿verdad? O sea, más o menos queremos entrar en elementos más bien tangibles y solo para esa situación. Y no es así, sino que la Biblia te transmite de una manera universal, te transmite lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y lo esencial y lo fundamental en este caso vendría a ser para nosotros el camino de una revelación de la tradición, es decir, de la iglesia. Bueno, después dice, el tiempo aquí no importa. El niño era expresión y centro del misterio de Cristo y de su iglesia. Ahora también, en el Jordán y en las palabras del Bautista, se concentran los aspectos que presenta ese misterio. El paso de los años no interesa. Todo puede empezar con las palabras tan difusas. En aquellos días. ¿Se dan cuenta? En aquellos días. Son palabras, dice el mismo autor sagrado, ¿verdad? Cuando lo está poniendo, son palabras muy difusas. En aquellos días, en aquel tiempo, araca, igopea, ereminase, hora, reloj, fecha, calendario, año, lugar. En aquel tiempo, en aquellos días, entonces así más o menos, ¿verdad?, se va poniendo todo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ir mirando, se concentran, ¿verdad?, los aspectos que más bien presentan este misterio. Es decir,
Estamos apuntando a lo esencial y fundamental, el misterio como tal. No nos interesa tanto un aspecto del segundo, del minuto y de la hora, porque esto después se aplicará a toda la vida del discipulado. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia.
yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo en este capítulo 3. Nosotros hablamos de Juan el Bautista y hablamos de Jesús. Y luego de este bautismo, todo el capítulo 3 nos presentan estos dos elementos. Era la predicación de Juan el Bautista y luego el bautismo de Jesús. Decíamos que las palabras del Bautista, lo que Juan Bautista dirá, en ella se concentran los aspectos que presenta ese misterio. Juan Bautista, es decir, el que está bautizando. Ahora, el paso de los años no interesa. El paso de los años no interesa, que hemos dicho ya hace rato. Es decir, no existe un tiempo, en este caso, para quien está, de cierta manera, predicando, anunciando. Juan el Bautista no puede quedarse. Entonces se concentran los aspectos que presenta ese misterio. Ahora, el paso de los años no interesa. El paso de los años no interesa. Todo puede empezar con las palabras tan difusas, decíamos, en aquellos días. En aquellos días. Entonces, porque con estas palabras difusas nosotros podemos entender y nosotros podemos ver y podemos decir, y bueno, aquí realmente se van presentando cosas que nos encaminan a lo esencial y a lo fundamental de lo que el autor sagrado está queriendo transmitir. ¿Se entiende? Entonces, en aquellos días surge Juan el Bautista. Su voz se localiza vagamente en el desierto, el lugar donde de la presentación profética, ¿verdad? Aquel destino que es camino de vuelta hacia la oración en Isaías. Se convierte en signo del Señor, prólogo mesiánico. Entonces surge Juan el Bautista, su voz se localiza suavemente, es decir, está hablando al corazón, está hablando a la conciencia, está hablando entonces en lo elemental, en lo profundo. Es un signo entonces del Señor, prólogo y de forma del prólogo mesiánico. Pudiéramos afirmar que de este modo la genealogía de Jesús entre los suyos, ¿verdad?, queda totalmente ampliada. ¿Por qué? Y porque justamente aquí entonces estamos introduciendo a otros de la familia, ¿verdad? A otros de la familia. Entonces, ciertamente se va ensanchando, se va ampliando. No ha surgido solo de Abraham y de David, de aquel Espíritu de Dios que alienta en nuestra tierra. El Espíritu de Dios que alienta en nuestra tierra. Y ahora viene lo esencial. Jesús proviene al mismo tiempo del desierto de la profecía que prepara el camino del Señor hacia la tierra. Jesús proviene al mismo tiempo del desierto de la profecía que prepara el camino del Señor sobre la tierra. Procede igualmente
de ese anuncio de Juan, que en el desierto dispone al pueblo predicando penitencia y proclamando el reino. Y proclamando el reino. Qué lindo también este elemento, ¿verdad? El hecho de provenir al mismo tiempo del desierto de la profecía que prepara el camino del Señor sobre la tierra. Y así procede igualmente de ese anuncio de Juan, que en el desierto dispone al pueblo predicando penitencia y proclamando el reino. Aquí lo elemental es siempre ese empuje, ¿verdad? Entonces, hay primero, se dan cuenta, como un encuentro, como vimos hace rato, como una relación profunda, ¿verdad? Con este Cristo, con este Señor que se da a conocer, pero desde ahí también hay como esa fuerza huracanada, esa fuerza del viento, dice, del Espíritu, que me envía, que me saca, que no me quedo entonces aprisionado en lo mío. Juan fue sin duda un mensajero del reino que se acerca. Sus palabras parecían, sin embargo, preferentemente negativas. Las palabras de Juan el Bautista parece que son bastante duras, ¿verdad? Y preferentemente parece que son negativas. Es una forma de llamar la atención, ¿verdad? Y anteriormente se usaba mucho, ¿verdad? O sea, un lenguaje así para llamar la atención, con fuerza. Ahora, sus palabras parecían preferentemente negativas. Es preciso arrepentirse y sellar con el bautismo la verdad con Jesús. La verdad con Jesús. Entonces, Juan verdaderamente es un profeta, el último de los profetas, por decirlo así, que anuncia el nacimiento de Jesús. Pero lo más interesante y lo mejor es que Juan es una persona que denuncia sin ningún problema. Pero que al mismo tiempo anuncia, ciertamente, pero el denunciar es parte esencial de la vida cristiana, el decirlo, el no callarse, ¿verdad? Es entonces apuntar, ¿verdad?, hacia adelante. Es preciso arrepentirse y sellar con el bautismo la verdad que se ha implorado. Miren aquí, porque aquí entonces vamos a ir entrando con todas estas controversias que nosotros tenemos cuando hablamos sobre la cuestión del bautismo. Aquí vamos a entender. Es como ir definiendo lo que significa para Jesús o para el autor sagrado el bautismo. Es preciso arrepentirse y sellar con el bautismo. Arrepentirse y sellar con el bautismo la verdad que se ha implorado. Sellar con el bautismo esa verdad que se ha implorado. Según la tradición, Jesús se vino a bautizar con Juan. Bueno, aquí entonces vamos a ir entrando en otras controversias interesantes. Pero vamos a mirar primero lo elemental y fundamental de cómo se nos define este bautismo. Como yo les decía hace rato, ¿verdad? Porque algunos se quedan en cosas que no tienen sentido. ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuando era grande o cuando era chico? Eso es lo elemental para ellos, ¿verdad? Y sin embargo, estas son simplemente corrientes, ¿verdad?, teológicas que vienen de influencias filosóficas. Ya les dije ya, ¿verdad? Entonces, cuando comienzan a hablar, ¿verdad?, estos grandes filósofos, entre ellos está Rousseau, y así también los otros filósofos que opinan, hay dos posiciones. Uno que dice hay que dejar al naturalismo. Recordemos también, y por eso es que tenemos que hablar y tenemos que conocer el tiempo del Renacimiento. El año 1500 en que surge el protestantismo es justamente ante esta ola, ¿verdad?, de dejar todo lo natural, todo lo natural. Tienen que estudiar un poco sobre el Renacimiento. En toda la parte de la arquitectura, lean un poco, aparecen las cuestiones góticas interesantísimas, aparecen toda la libertad de la literatura, ¿verdad? Aparece toda la cuestión del desnudo, de las imágenes, así, ¿verdad? O sea, todo lo natural, todo lo natural. Esa es una forma, ¿verdad?, de actuar contra todo aquello que se venía dentro de un mundo que vivía el estilo barroco. Y bueno, después se dan cuenta, aquí también surge esto. Entonces tenemos que entender. Entonces no podemos ponernos a discutir sobre elementos históricos de toda una humanidad que camina
a donde la Biblia va entrando, el pensamiento religioso se va adaptando con su mensaje de salvación para tocar verdaderamente el corazón del hombre que siempre tiene que responder a Dios. Dentro de ese camino, ¿verdad?, de crezcan, multiplíquense y les doy toda la naturaleza y todo el mundo para que ustedes la dominen, para que ustedes entonces marquen presencia. Bueno, vamos a volver enseguida. Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh.
amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, su teología. Estamos entrando en uno de los elementos controvertidos profundamente, primero dentro de lo que nos presenta la Biblia. Vamos a procurar entender primero cuál era el problema de controversia dentro de la Biblia. Pero por otra parte, después también vamos a ir procurando entrar de lo que sucede hoy, ¿verdad? Sobre el bautismo. Que los protestantes tanto dicen si hay que bautizar de chiquitito, hay que bautizar de grande. Literalmente ellos quieren tomar y decir, ¿cómo que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años? Pero entonces, si Jesús se bautizó cuando tenía 30 años y van a tomar literalmente todos los bautismos, usted tiene que esperar que cumpla 30 años. 30 años. Ni que bautizarse cuando tiene 20 o 18 o 25 o 26. 30 años no. 30 años no. Ya que sos tan literalista y fundamentalista. ¿Entendiste? Tenés que ser coherente con lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, porque ahí no te dice cuando eras grande nomás. O sea, aquí tenés que mirar entonces si vas a tomarlo así. Pero yo ya les adelanto que esa es una forma equivocada de decir las cosas, ¿verdad? Porque aquí hay un proceso totalmente diferente. Aquí está el proceso de un camino, de una comunidad que reflexiona. Ciertamente que los primeros que le conocen a Jesús ya son personas grandes. Un bebecito no es que estuvo ahí conversando con Jesús o estuvo, no sé, escuchándole a Jesús con sus parábolas o los milagros. Diciendo, un bebé que está en los brazos de su madre, no entiende nada todavía, ¿entendiste? Ahora, cuando la comunidad cristiana, escuchen bien, porque esto ya es reflexión posterior, lo que está escrito aquí también es una comunidad cristiana donde nosotros nos vamos a encontrar escrito todo, hasta el último detalle de lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Porque ellos pues te dicen, los protestantes normalmente, mostrame dónde está en la Biblia, rezar el rosario, o no sé qué cosa, ¿verdad? Eso es no entender la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia siempre responde a lo esencial y fundamental. Es como la constitución, una constitución de un país, de una nación. No es que ahí está el caso particular, ¿verdad? De fulano de tal que le robó su vaca a fulano. Bueno, eso habrán después reglas y no sé, que hay que reglamentar, no sé, pero eso es posterior y eso se irá haciendo de acuerdo al contexto que se está viviendo dentro de un contexto histórico también. O sea, no podemos nosotros pensar y decir ahí en la Constitución está hasta el último detalle, ¿verdad? Yo recuerdo en un curso bíblico muy interesante, ¿verdad? Que estábamos haciendo una introducción, ¿verdad? A la Biblia. Era en una parroquia, hasta ahora lo recuerdo y hasta en la persona que intervino, ¿verdad? Que estaba muy interesado, ¿verdad? Estábamos haciendo la introducción a la Biblia. Pero en un momento levanta la mano, ¿verdad? Y cuestiona, o sea, quiere cuestionar, ¿verdad? Y dice, Padre, yo en realidad no me siento identificada, ¿verdad? Con lo que dice la Biblia, porque ahí dice, yo no estoy, ahí no está mi nombre, porque yo ahí específicamente no estoy dentro, o sea, no dice aquí mi nombre, fulana. Entonces, ¿cómo yo me voy a identificar con algo de tantos años atrás? De 2000 años atrás, 2500, 3000 años atrás. ¿Cómo yo no estoy ahí, no está mi nombre? ¿Para qué luego me dijo a mí? ¿Verdad? Justamente a mí, ¿verdad? Bueno, no para enojarme, ¿verdad? Ni nada de eso, pero para dar a entender, ¿verdad? Lo que significa, entre comillas, esta constitución, la Biblia, la palabra de Dios, la inspiración. Es justamente para leer, para entender, y ciertamente que nosotros estamos ahí adentro, nosotros estamos en la Biblia. Cada uno de nosotros está en la Biblia, en una forma, entre comillas, le vamos a decir incógnita, ¿verdad? O en una forma anónima. ¿Por qué? Porque yo le decía, mira, Caín y Abel, esta historia, les puse un ejemplo así rápido. ¿Quién es Caín y Abel? Caín y Abel es Caín y Abel,
Y no, Caín y Abel son nombres simbólicos verdaderamente. Vos sos Caín, vos sos Abel. Yo soy Caín o yo soy Abel. Entonces tenemos que mirar qué es lo que te está diciendo, ¿verdad? De esos autores que están allí, que son escritos. Aparece ahí entonces, no sé, Noé o el diluvio universal. Ahí estás vos, estás dentro. O no sé, ahí está, además de la pelea, Caín y Abel, después nosotros vamos encontrando otros elementos, otras narraciones, ¿verdad? Dentro de la Biblia, donde nosotros en nuestra interpretación tenemos que asumir justamente uno de estos personajes. Siempre, siempre, siempre. Yo cuando doy los cursos bíblicos también normalmente comienzo, ¿verdad? Diciendo, vamos a hacer un poquitito, un ensayo de lo que se llama la exégesis, ¿verdad? Extraer quiere decir exégesis, o sea, leer y extraer el contenido, lo elemental, el mensaje, eso quiere decir exégesis, extraer. Bueno, y entonces, yo generalmente comenzaba, ¿verdad?, con algunos elementos. Cuando nosotros leemos la Biblia, un párrafo, ¿verdad?, de la Biblia, lo primero que tenemos que hacer, les digo, lean una vez, no sé, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerle ahí Jesús que se encuentra con el leproso, por ejemplo. Entonces vamos a mirar, a ver, ¿quiénes se encuentran? Primero tenés que escribir, número 1, los personajes. El los capítulos, o el capítulo, los versículos que vos querés leer 1 y 2 veces. Ahora poné quiénes son los personajes. Lo primero que tenés que poner los personajes, una lista. Aparece Jesús, aparece entonces el leproso, tal vez por ahí aparece la multitud, la gente, o aparece otros elementos. Bueno, primero los personajes. Entonces poné todo y poné en columna cada uno de los personajes. Segundo, tenés que mirar los verbos. A ver, cada personaje, anda escribiendo los verbos. Jesús caminaba, Jesús le tocó, Jesús dijo, Jesús mandó, Jesús rezó, Jesús lloró, no sé, todos los verbos que va apareciendo en esa pequeña narración, en esa perícopa se dice, ¿verdad?, que vos estás leyendo. Y así también el otro personaje. El otro personaje se arrodilló, imploró, suplicó, lloró, no sé, todo lo que va diciendo ahí. Se puso de pie, Zaqueo, por ejemplo, subió al árbol. De todos los verbos, las acciones que realizan entonces estos personajes. Segundo elemento. Tercer elemento. Vamos a poner y vamos a entender qué es lo que está significando cada una de estas acciones en ese personaje. Hay que ver. El tercero entonces ya es mucho más profundo, ¿verdad? Porque desde esa acción, porque los verbos traen acciones, ¿verdad? Incluso ahí tenés que poner también los adjetivos, ¿verdad? Porque con la acción también algunas veces se nos trae un adverbio también, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Cada palabrita tiene un significado profundo, ¿verdad? Y después ya mirás qué significa cada uno de esos elementos. El tercero. Y el cuarto, entonces ahí ya puedes sacar una conclusión y una aplicación. ¿Qué quiere decir para la vida mía o para la vida de la comunidad? ¿O hacia dónde está apuntando el mensaje? Eso va a ser lo cuarto y lo último. Pero esa es una exégesis sencilla, simple, que yo les invito también a hacer. Si nosotros hacemos eso, vamos a evitar muchos problemitas, sobre todo con los protestantes. Queridos amigos, les dejo la bendición por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les anime siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.